Honestamente pensé que había encontrado la inversión de mi vida, la única acción secreta que me iba a hacer rico. En cambio, me costó todo. Y me refiero a todo. Esta es la historia de cómo perdí todos los ahorros de mi vida, y la lección que me enseñó fue tan importante que siento que tengo que compartirla. Esto no fue solo una mala inversión, fue un error que casi me arruina económicamente, pero también es una historia sobre cómo puedes recuperarte de eso. La lección que me vi obligado a aprender es algo que creo que todos necesitan escuchar, antes de siquiera pensar en cometer el mismo error que yo. Así que quédate conmigo, porque ver cómo lo perdí todo, podría ser lo que te salve de hacer lo mismo. Así que, retrocedamos unos años. Mis finanzas finalmente comenzaban a encaminarse. Estaba en mis veintitantos, tenía un trabajo estable, un ingreso decente, y por primera vez en mi vida había logrado ahorrar una buena cantidad de dinero. Hablamos de decenas de miles de dólares. No era una fortuna, pero para mí, lo era todo. Ese montón de dinero representaba años de esfuerzo. Decir no a viajes con amigos, trabajar horas extra y en general, vivir por debajo de mis posibilidades. Era mi red de seguridad, mi boleto a la libertad, la base para todo lo que sueñas, comprar una casa, formar una familia, tal vez incluso mi propio negocio algún día. Y aunque estaba orgulloso de esa disciplina, también me estaba impacientando. Seguía leyendo historias de personas que convertían unos pocos miles en millones. Veía a amigos ganando dinero en la bolsa y tenía un serio caso de FOMO, el miedo a perderme algo. Sentía que mi dinero solo se estaba pudriendo en una cuenta de ahorros de bajo interés mientras todos los demás iban en un cohete. Quería más que solo estar cómodo, quería hacerme rico. Y me metí en la cabeza que todo lo que se necesitaba era un movimiento inteligente. Ese hambre de una gran victoria, mezclado con tener básicamente cero experiencia real en inversiones, fue la tormenta perfecta. Y fue entonces cuando lo encontré. El ESO era una pequeña empresa tecnológica bastante desconocida que trabajaba en lo que parecía ser una tecnología revolucionaria. No voy a nombrar la empresa, porque honestamente, la acción específica no importa. Lo que importa es la historia que me estaba contando a mí mismo. Pasé semanas, que se convirtieron en meses, obsesionado con ella. Leía cada artículo, revisaba cada foro y veía cada entrevista con el CEO. En mi cabeza, esto no era solo otra empresa, era la próxima gran cosa. La historia era tan buena, eran los clásicos disruptores en una industria enorme, y yo estaba completamente enganchado. Empecé a verlo como algo seguro. No solo estaba invirtiendo mi dinero, estaba entrando en la planta baja de una revolución. Cada buena noticia se sentía como una victoria personal, como prueba de que era un genio. Cada artículo negativo solo era ruido de gente que no lo entendía. Mirando atrás, las señales de alerta estaban por todas partes. La empresa nunca había obtenido ganancias. La tecnología era prometedora, sí, pero totalmente no probada en el mundo real. Y casi toda mi investigación venía de cámaras de eco en línea llenas de personas tan emocionadas y tan poco calificadas como yo. Todos nos animábamos mutuamente. Pero la mayor señal de alerta no estaba en un balance. Estaba en mi propia cabeza. Me había enamorado de la historia, no del negocio. Esto no fue una decisión financiera calculada, fue puramente emocional. Ignoré por completo la regla número 1 de la inversión. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. En mi mente, esto no era solo un huevo, era la gallina de los huevos de oro. Así que lo hice. No solo invertí un poco, puse hasta el último dólar de mis ahorros. Fui con todo, convencido de que esta era la mayor oportunidad que jamás vería. Durante las primeras semanas me sentí como un genio certificado. El precio de la acción subía. Mi saldo alcanzó un número con el que solo había soñado. Estaba en la cima del mundo, haciendo una lista mental de cómo gastaría mi dinero. Me sentía invencible, como si hubiera descifrado un código que nadie más veía. Actualizaba mi app de corretaje docenas de veces al día, y cada vez era una descarga de adrenalina pura. Y entonces, empezó a ir mal. Comenzó con un mal informe trimestral. La acción cayó un 10%. Solo es una corrección saludable, me decía. Incluso una oportunidad de compra. Pero luego cayó otro 15% cuando un competidor anunció un avance. Los foros, antes tan confiados, se llenaron de pánico y de gente culpándose. La euforia fue reemplazada por una ansiedad constante y desgastante. No podía dormir. Cada alerta bursátil en mi teléfono era como un golpe al estómago. El golpe final fue un gran informe que reveló que la tecnología de la empresa no funcionaba como se anunciaba en pruebas reales. La acción no solo cayó, se desplomó. En un día, más del 60% de su valor se esfumó.
y con ello, el 60% de todos mis ahorros. Me quedé paralizado, me repetía, va a recuperarse, el mercado está sobrereaccionando. Pero no fue así, la acción siguió cayendo día tras día, hasta que mi gran inversión valía menos que unos meses de alquiler. Todo ese dinero que tardé años en reunir se esfumó en un par de semanas. La sensación es difícil de describir. Era un cóctel tóxico de vergüenza, puro terror y un profundo arrepentimiento. No solo estaba en bancarrota, me sentía el mayor idiota del mundo. Aposté mi futuro a una sola jugada, y perdí. El peso de eso era aplastante. Ya no era un número en una pantalla, era mi seguridad, mis sueños y mi confianza, todo desaparecido. Durante meses después de eso, estuve en un lugar muy oscuro. Evitaba llamadas de amigos y familia. Me avergonzaba de mi codicia, de lo ingenuo que fui. Todo esto no solo arruinó mi cuenta bancaria, destrozó mi confianza. Pero eventualmente, tras suficiente tiempo sintiéndome mal por mí mismo, me di cuenta de que había tocado fondo, y ese fue el punto de inflexión. No fue un gran momento de película, sino una lenta y dolorosa realización de que tenía que aceptar lo que pasó. El dinero se había ido, no iba a volver, y el único culpable era yo. Mi codicia, mi impaciencia, mi completa ignorancia, eso fue lo que me llevó aquí. Me di cuenta de que tenía dos opciones: dejar que este error definiera el resto de mi vida, o tratarlo como la lección más cara que jamás recibiría. Elegí la lección. Decidí tomar todo ese dolor y arrepentimiento y convertirlo en algo útil. Empecé a leer todo lo que pude sobre inversiones, no los foros de hacerse rico rápido, sino los libros probados sobre inversión en valor, gestión de riesgos y estrategia de portafolio. Iba a aprender todos los principios que antes ignoré con tanto orgullo. Esa gran pérdida me enseñó la regla más importante de todas las inversiones. La diversificación. Es una palabra que suena aburrida, lo sé, pero te lo digo por experiencia brutal. Es lo único que te separa del desastre financiero total. Es la simple idea de que nunca, jamás, pongas todos tus huevos en una sola canasta. Mi gran error tiene nombre. Se llama riesgo de concentración. Apostar demasiado dinero a una sola cosa. Pensé que era audaz e inteligente, pero solo fui imprudente. La inversión real no se trata de lograr un jonrón masivo, se trata de llegar a base una y otra vez. Así que esto es lo que debí haber hecho, y lo que hago ahora. Primero, tienes que diversificar entre diferentes tipos de inversiones. Eso significa repartir tu dinero entre acciones, bonos, y tal vez incluso bienes raíces. La idea es que cuando uno va mal, otro probablemente va bien, lo que te protege de grandes pérdidas. Segundo, tienes que diversificar dentro de esos tipos. En vez de apostar todo a una acción tecnológica como yo, debí comprar varias empresas de diferentes industrias, como salud, banca y bienes de consumo. La forma más fácil de hacerlo, especialmente para principiantes, es con fondos indexados o ETFs de bajo costo. Estos fondos tienen cientos o miles de acciones, así que obtienes diversificación instantánea comprando solo uno. Y tercero, tienes que entender tu tolerancia al riesgo y rebalancear tu portafolio. Tu estrategia debe coincidir con tus metas y cuánto riesgo puedes soportar. Y al menos una vez al año debes rebalancear, lo que significa vender un poco de lo que ha ido muy bien y comprar más de lo que no. Esto te obliga literalmente a vender caro y comprar barato. Lo opuesto a lo que mi cerebro en pánico me decía que hiciera. Ese fracaso fue la matrícula más cara que he pagado. El dolor de perder todo ese dinero fue horrible, pero el conocimiento que obtuve no tiene precio. Me convirtió de un apostador en un verdadero inversionista. Mira, no comparto esta historia para que me tengan lástima. La comparto porque veo a personas cometiendo el mismo error todos los días, persiguiendo promesas de hacerse rico rápido. Si algo de esto te resonó, hazme un favor y dale like y suscríbete para más videos sobre cómo construir riqueza real y sostenible. Y realmente quiero saber de ti. ¿Alguna vez cometiste un gran error financiero? ¿Qué aprendiste? Comparte tu historia en los comentarios. Hay mucho poder en saber que no eres el único y todos podemos aprender unos de otros. Perder mis ahorros fue el peor momento financiero de mi vida, pero no me destruyó. Me obligó a empezar de cero, pero esta vez, construí mi base sobre principios sólidos, no sobre la esperanza de ganar la lotería. Mis finanzas están mucho mejor hoy, pero más importante, mi mentalidad ha cambiado por completo. Ya no persigo jackpots. Me enfoco en el crecimiento lento y constante, protegido por la diversificación. El fracaso es un maestro duro, pero nunca olvidas sus lecciones. Por favor, no lo aprendas de la manera difícil como yo. Construye tu futuro con sabiduría, no con deseos. Gracias por ver.